En esta clase vamos a ver el ámbito laboral del diseño 3D, es decir, de todo el contenido del curso, tanto de modelado 3D, render y animación. Y vamos a explorar un poco las oportunidades y las especializaciones en las que van a poder adentrarse en su camino de aprendizaje, inclusive si ya tienen un background de alguna industria en específico. El diseño 3D, lo que es el modelado 3D y el render, ha abarcado cada vez más parte de la industria porque muchas industrias como la ingeniería, el cine, los videojuegos, etc., han utilizado y utilizan recursos del diseño 3D en general. Hay muchas industrias que lo utilizan, pero aquí vamos a ver unas cuantas a las cuales ustedes van a poder investigar más y especializarse con el tiempo con el contenido que vamos a ver en este curso. Lo primero sería la construcción y la arquitectura, eso está claro. Vamos a poder hacer modelado 3D orientado a la arquitectura, desde muebles, arquitectura en general, iluminación, y vamos a poder hacer los renders de ese tipo de modelados, para poner los materiales, la iluminación, los renders de interiores y exteriores de edificaciones, casas y cualquier tipo de estructura, tanto de construcción y arquitectura, así como poder realizar ciertas animaciones o render de el proceso de construcción de algún tipo de edificio. Esto es muy útil tanto para estudios de arquitectura como para diferentes empresas de construcción e ingeniería civil. Tenemos interiorismo y paisajismo, específicamente eso es a lo que yo me dedico actualmente, que es la parte de interiores o inclusive exteriores de cualquier tipo de estructuras o inclusive parques, otro tipo de estructuras más orientadas al disfrute del exterior. Y aquí hay que dividirlo entre el interiorismo, que es el estudio de la comunicación mediante toda la estructura interior de un espacio, y el paisajismo, que es lo contrario, es el estudio de la comunicación visual a través de los paisajes y los exteriores, que incluyen mucho más el estudio de la iluminación natural, de la iluminación artificial en jardines, en parques, y la utilización de recursos naturales como pueden ser árboles, flores, vegetación en general. Estos, aunque hay carreras específicas de interiorismo y paisajismo, en este curso lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar el modelado 3D, el render y la animación para esto. Luego tenemos el cine y el VFX, uno de los que podemos también ver más gracias a Netflix, gracias al cine y a las series y películas, que es toda la industria de efectos especiales y cine, que tiene más que ver con la animación, pero también van a poder adentrarse por medio del render, la creación de materiales, inclusive el modelado 3D de ambientes, monstruos, personajes, arquitectura, diseño de interiores, pero todo esto enfocado al cine, a las series y a los efectos especiales. Ingeniería y manufactura. Tiene mucho que ver tanto con impresión 3D, que es una rama muy importante del modelado 3D, como con el estudio de la manufactura de productos, como por ejemplo para la producción de productos en inyección de plástico, o inclusive para el estudio para el estudio de una línea de ensamblaje, de una línea de producción, para muchísimas cosas. Podemos utilizar tanto el modelado 3D como la animación y el render. En el diseño de modas es lo que menos me especializo yo y lo que menos sé, pero sé que hay herramientas como por ejemplo Marvelous Designer, que es un programa que hace simulaciones de tela de muy alta calidad, y que sé que utilizan diseñadores de moda para poder crear simulaciones de sus prendas, de las prendas que van a confeccionar. Es un programa en el que puedes crear los diferentes patrones de las prendas que vas a confeccionar, unirlas en 3D en un maniquí, y en ese maniquí darle play a la animación para que me haga la simulación de tela con el tipo de tela en específico, si es seda, si es satín, y así los diseñadores de moda pueden tener una previsualización digital de cómo va a quedar esa prenda que ellos quieran hacer, para luego ejecutarla en físico. Inclusive en modas también se puede utilizar para videojuegos, para videojuegos, para otro tipo de industrias, además de modas específicamente. Y por último tenemos la de videojuegos, que es una de las industrias más grandes actualmente y con más oportunidades en el modelado 3D, en el render y en la animación. ¿Por qué? Porque la industria de videojuegos abarca una gran cantidad de especializaciones, tanto del modelado 3D como del rendering como de la animación.
Tenemos modelado 3D de personajes, de ambientes, todo lo mismo que teníamos en VFX y en las otras partes, pero orientado a videojuegos. En cuanto a render, vamos a ver en este curso Cycles especialmente, que es el motor de render de Blender. Pero vamos a entender muchos conceptos y herramientas para poder llevar los diferentes materiales y modelos 3D que hagamos y que aprendamos a hacer a otros motores de render, como podrían ser Unreal Engine, Unity y motores de render orientados al de videojuegos. En cuanto a las especificaciones del diseño 3D, tenemos tres ramas principales, que es la rama de modelado 3D, la rama de renderizado y la rama de animación 3D, que esas se explican por sí solas. Pero también tenemos que entender que dentro de esas especializaciones, dentro de cada una de esas ramas, hay nuevas especializaciones internas, como por ejemplo, en el modelado 3D tenemos modelado de personaje, modelado de ambiente, modelado arquitectónico, modelado industrial. Hay muchos tipos de modelado. En el renderizado igualmente tenemos render arquitectónico, render de interiores, render de personajes, render orientado a videojuegos. Hay personas que se especializan en la creación de materiales procedurales, materiales con texturas, personas que se especializan en el tema de iluminación artificial, iluminación de ficción. Hay muchas especializaciones dentro del renderizado. Y de la animación 3D igualmente tenemos una especialización de animación de personaje, animación de entornos, simulaciones físicas, especialistas en simulaciones de líquidos, especialistas en simulaciones de tela, especialistas en simulaciones de destrucción, por ejemplo, destrucción de un edificio, destrucción de diferentes cosas. Hay muchas ramas de especialización dentro de la animación. Y de esas ramas de especialización hay que entender cómo formar nuestro portafolio. ¿Por qué? Porque hay que hacer una selección de los mejores trabajos que nosotros tengamos orientado a la rama en que queremos participar y especializarnos. Por ejemplo, si yo que soy generalista 3D, especialista en diseño de interiores, arquitectónico e industrial, tengo mi portafolio orientado a esas ramas. Y no es que voy a publicar todo lo que hago. No, voy a publicar los mejores trabajos que reflejen lo que la industria necesita y los que mis clientes necesitan. Porque el portafolio sirve para llamar clientes precisamente. Para que los clientes vean y se interesen por nuestro trabajo. No simplemente por mostrar lo que a nosotros nos gustó, sino lo que pueda vender, lo que nuestros clientes puedan ver y que sea el punto clave para que nos elijan a nosotros. Así que el portafolio tiene que ver con eso, con vender nuestro trabajo, no con mostrar lo que a nosotros nos gusta. Y luego hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder presupuestar o saber cuánto cobrar en nuestros proyectos, tanto como freelance como trabajadores dependientes. ¿Eso qué significa? Que como freelance tenemos que pensarlo de una manera y como trabajadores dependientes se nos facilita mucho. Porque si yo soy, por ejemplo, modelador 3D dentro de un estudio de render, todas estas consideraciones de presupuesto van a ser para el departamento de presupuesto, para el departamento de recursos humanos o lo que sea. En cambio, como freelancer vamos a tener estas consideraciones, que serían, primero, el hardware y el software. Si estamos pagando algún software, aunque Blender es 100% gratuito y es software abierto, es posible que estemos pagando Windows, que estemos pagando Photoshop, Illustrator, algún otro. Y tenemos que tener en consideraciones esos costos a la hora de estimar cuánto el valor de nuestra hora de trabajo. Y de hardware, igualmente, si estamos trabajando con una computadora, hay que tener en cuenta que eso es una inversión que nosotros hicimos en la computadora. Por ejemplo, si tenemos una computadora de $1000, tenemos que considerar que es una inversión y meterlo dentro del costo-valor hora de nosotros, para recuperar la inversión y también para saber cuánto es la vida útil de ese equipo. Porque si yo, por ejemplo, gasté $1000 en mi computadora y esa computadora tiene una vida útil de 5 años, entonces yo tengo que estimar el costo de esa computadora durante los 5 años. ¿Por qué? Porque después voy a tener que comprarme otra y voy a tener que realizar otra inversión. Y eso es inversión y recuperación, retorno de la inversión. Así que hay que entender desde el hardware y software los costos que nosotros tenemos, las herramientas que utilizamos, cuánto cuestan, y también el conocimiento que nosotros tenemos en esas herramientas. En cuanto al mercado y clientes, hay que entender cuál es el mercado en el que nosotros queremos adentrarnos para conseguir los clientes, analizar ese mercado y entender cuáles son esos clientes y sobre todo entender las tarifas competitivas del mercado, porque es muy diferente lo que puede cobrar un modelador 3D en Argentina a lo que puede cobrar un modelador 3D en Estados Unidos o en Reino Unido. Y también entendiendo de dónde son nuestros clientes, podemos adaptar el presupuesto al cliente.
ofreciéndole la mejor oportunidad para que nos elija. Evidentemente en base a nuestros costos, porque si mis costos mensuales de vida son $2.000, yo no puedo cobrar lo mismo que cobra un diseñador en Argentina, que puede llegar a los $5 la hora, que no es nada si yo tengo un costo mensual de $1.500. Así que adaptado a nuestras necesidades, al mercado y a nuestros clientes, hay que establecer el valor hora de nosotros. ¿Cuánto vale? Aparte de los costos de software y hardware, hay que entender cuánto vale en el mercado el valor hora de nuestro trabajo, de modelado 3D, de render, de iluminación, de animador, etc. Y eso es haciendo una investigación de mercado. Luego tenemos los derechos de autor, muy importante a la hora de hacer trabajo. ¿Por qué? Porque yo doy clases a nivel universitario y me he dado cuenta que hasta en las universidades hay un bache en cuanto al conocimiento de derechos de autor. Hay muchas personas que se están graduando sin entender cuáles son los derechos de su obra, de sus trabajos, y sin respetar los derechos de las obras de otras personas. Porque en el mundo en el que estamos hoy, en donde encontramos cualquier cantidad de contenido gratis en internet, no podemos discernir cuál es contenido realmente gratis para uso público y cuál no. Y hay que tener cuidado, porque quizás ustedes están acostumbrados a hacer trabajos pequeños utilizando contenido protegido por derechos de autor, pero si llegan a tocar alguna industria en la que se van a dar cuenta, pueden tener problemas serios legales, como le pasó a uno de mis alumnos que quiso estaba acostumbrado a utilizar recursos que no le pertenecían, lo contrataron para un proyecto grande de una compañía internacional y con la costumbre utilizó contenido que no le pertenecía y terminaron despidiéndolo y no le pagaron. Y está todavía en procesos a ver si tiene algún problema legal o ético en torno a su labor. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con el contenido que vamos a usar. Lo mejor siempre es atenernos dentro del marco de la ley y evitar estar tomando contenido que no nos pertenece y que no tenemos derechos de usar. Así que mucho cuidado con eso. Lo siguiente serían los impuestos y las comisiones que tenemos que tener en cuenta, porque son muy diferentes los impuestos que puede haber en Argentina, en Estados Unidos o en España, a los impuestos que puede haber en Andorra, en algunos paraísos fiscales. Dependiendo de donde nosotros vivamos, vamos a tener que tener en cuenta los impuestos para agregarlos a nuestros presupuestos, porque tenemos que pagar todos los impuestos del país de donde vivimos o del país en donde estamos realizando nuestra acción económica, nuestra acción profesional. Y las comisiones de todas las billeteras, bancos y plataformas que utilicemos para realizar los pagos o para realizar los cobros. ¿Por qué? Porque hay que meterlos dentro de nuestro presupuesto. Al principio, mi gran error, hace unos 8 o 9 años cuando empecé a trabajar en esto, resulta que la mitad de lo que yo estaba cobrando se me iba en comisiones e impuestos porque no los tenía en cuenta. Así que muy importante tener en cuenta a la hora de cobrar un trabajo los impuestos y las comisiones. También los tipos de proyectos. Hay que entender y estudiar los tipos de proyectos y cómo cobrarlos. Es muy diferente cobrar, por ejemplo, muchos trabajos que yo tengo ahorita de modelado 3D en los que me envían, por ejemplo, un proyecto de interiorismo en el que no me están pidiendo ni render ni iluminación. Solo me están pidiendo el modelado arquitectónico y el modelado de los muebles, por ejemplo. Y es muy diferente cobrar eso, modelado 3D simple, puro y duro, que es mucho labor manual, a, por ejemplo, un proyecto completo de interiorismo que incluya diseño, que incluya iluminación, render, materiales, texturas, elección de muebles, elección de decoración. Eso es muy diferente. Hay que entender cada uno de los proyectos para adaptar al presupuesto y saber si vamos a cobrar por hora. En mi caso, los proyectos de modelado 3D único los cobro por hora, y los proyectos completos de interiorismo, los proyectos que tienen todo el ámbito desde modelado hasta render y diseño, los cobro por proyectos completos, porque ya tengo estandarizados mis tiempos de realización de proyectos. Así que entendiendo el proyecto que vamos a hacer, vamos a poder adaptarlo a las necesidades del cliente y de nuestro presupuesto. Y por último, esto es una parte muy importante de ser freelance o trabajar en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus pros y contras. Yo he decidido trabajar como freelance, que tiene muchos contras con los que tengo que vivir al día a día y que me dan muchos dolores de cabeza, pero que me satisfacen mucho más por los pros que tengo. En cambio, por ejemplo, los freelance, trabajo mucho más que una persona en relación de dependencia, porque trabajo días feriados,
trabajo fines de semana, trabajo cuando el cliente lo necesita. No me puedo dar el lujo. Sí es verdad que puedo controlar un tiempo mejor, puedo controlar mejor y hacer vacaciones cuando en relación de dependencia no pudiese hacer vacaciones. Pero eso es ya porque tengo una cartera de clientes lo suficientemente hecha. Pero el freelance tiende a trabajar mucho más, pero a controlar mejor su tiempo y a elegir directamente los clientes con los que quiere trabajar. En cambio, en relación de dependencia, no tienes tanta flexibilidad horaria, tienes que atenerte a los horarios de tu jefe y de la empresa en donde estás trabajando, y tienes que rendir cuentas al jefe y a la empresa. Sin embargo, tienes una estabilidad laboral que el freelance no te va a ofrecer. Les pongo el ejemplo de mi caso. En mi caso, el año se divide en dos partes. Un año en donde tengo que trabajar muchísimas decenas de horas al día, y otra parte del año en la que el trabajo se reduce y trabajo muy pocas horas al día. Y resulta que yo trabajo los meses buenos para cubrir los gastos de los meses malos. Así que eso en mi caso, es una de las desventajas, pero que en relación de dependencia no te vas a preocupar por eso, porque en relación de dependencia vas a tener tu sueldo fijo y vas a tener tu seguro social, vas a tener tus vacaciones, vas a tener tus aguinaldos, etcétera, etcétera. Vas a tener una situación económica muchísimo más estable que la tendrías como freelance. El otro contra de relación de dependencia, tienes un crecimiento limitado. ¿Por qué? Porque vas a poder llegar hasta un tope en la empresa en la que estás trabajando y más allá no vas a poder subir, porque más allá es ser dueño de la empresa y ya la empresa tiene dueños. A menos que trabajes en una multinacional muy grande, como Pixar, DreamWorks, etcétera, en la que las oportunidades de crecimiento son muy grandes. Pero si estás trabajando en empresas pequeñas, las oportunidades de crecimiento son relativamente pequeñas. En cambio, en tu forma freelance, tu oportunidad de crecimiento es infinita. Infinita, porque puedes hacer crecer tu empresa tanto como tú estés dispuesto a invertir, tanto tiempo como dinero. Así que aquí les pongo un poco el panorama tanto del freelance como trabajar en relación de dependencia dentro de una empresa. Eso va a ser a elección de ustedes. Espero que hayan entendido un poco esta introducción al ámbito laboral del diseño 3D, y cualquier duda que tengan me lo dejan en la clase o me lo comunican directamente por el Classroom.